Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, quería hacer un vídeo reacción a este personaje llamado Quasimodo. Bueno, lo cierto es que por lo que se ve, ayer entró Franklin a uno de los directos de esta persona, que simplemente hace vídeos para atacar a los testigos de Jehová, que no tiene ningún tipo de preparación y que empieza, pues bueno, a reírse. Es un vídeo insoportable, riéndose, gritando, diciendo mirar el testigo. No merece la pena entrar a hablar con este tipo de personas, porque simplemente son personas que su comportamiento dista mucho de lo que es un cristiano. Voy a poner simplemente un fragmento, porque esta persona dice que los testigos de Jehová no podemos responder a Romanos 8:36, y quiero mostraros con las preposiciones en griego cómo estas personas, cuando se les demuestra la verdad, se quedan totalmente sin argumentos. Voy a poner un fragmento pequeño. Responda esta preposición 16, que está aquí. La Biblia trinitaria. Miren, miren por qué no puede, miren que porque yo no te voy a quiere responder Romanos 11:36, pero ponme 16. Miren que no quiere responder. Teo. La Bien. gente necesita que pongas el 16. Aquí, Franklin. La Biblia trinitaria es tuya. 36, ¿es instrumental o no? Pon la Biblia trinitaria en el 1:16. Pónmelas ahí. A ver si es instrumental o no. ¿Es instrumental en el 11:36? Pero ¿por qué tu Biblia? Busca tu Biblia Ahí en el está. 16. Bueno, yo creo que es suficiente. La verdad es que el comportamiento dista mucho de tener una conversación normal. Esta persona no le rige muy bien el cerebro. Yo no sé qué le pasa. Simplemente es un obseso de los muchos que hay con relación a atacar a los testigos de Jehová. El argumento, y ahora lo vamos a comentar, bueno, dice que según Romanos 11:36 se usa la preposición griega día más genitivo para Dios el Padre, por lo tanto Dios el Padre por medio de él, para intentar decir que si Jesucristo es el agente intermediario, porque se le usa la preposición griega día en otros textos, que de la misma manera que se le usa al Padre y no puede ser el medio, pues de la misma manera Jesucristo también se le usa y tampoco es el medio, es el argumento. Sin embargo, vamos a ir mirándolos, porque si aprendéis este tipo de preposiciones y cómo contestar este tipo de argumentos, estas personas ya simplemente van a seguir, pues eso, pues como esta persona, ¿no? Que prácticamente le falta pues soltar un poquito de espuma por la boca, como hace el mundo evangélico, y desde luego su comportamiento no es normal, ¿no? La verdad es que no merece la pena entrar ahí a hablar con esta gente. Bueno, vamos a empezar a analizarlo. Vamos a empezar a mirar el contexto para que lo entendamos todos. Por ejemplo, en Juan 1:3, la Reina Valera pone todas las cosas por él fueron hechas. Ahí viene la preposición griega día, que sería por medio o a través de él todas las cosas fueron hechas. Por ejemplo, en Colosenses 1:16 pone porque en él. Fijaros en esta preposición, que también es muy importante, que luego la vamos a analizar, que es en. Y luego sí que pone la preposición griega día por medio de él. Aquí lo ponen de manera correcta. Bueno, lo cierto es que, como podéis comprobar en la siguiente fotografía, la preposición día más genitivo denota el canal de un acto, ¿no? El agente intermedio. Bueno, si seguimos analizando, por ejemplo, en Hebreos 1:1, y porque luego vamos a comentar la preposición en, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, habló por mediación de los profetas, y aquí viene la preposición en. Y luego dicen, estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pone la preposición griega día más genitivo, que no la traducen por medio de él, ¿no? Bueno, cuando lo vemos en una Biblia que no es corrupta, como la Reina Valera del 60, vemos claramente que, por ejemplo, en Juan 1:3 dice todas las cosas vinieron a existir por medio de él. Y luego, por ejemplo, en Colosenses 1:16, porque por medio de él, y luego abajo pues se sigue diciendo mediante él, ¿no? O por ejemplo, en Hebreos 1:2 dice Dios, que hace mucho habló en muchas ocasiones y de muchas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Dice, al fin de estos días nos ha hablado por medio de un Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y mediante el cual hizo los sistemas. Bueno, vamos a empezar a analizar y a poner todas las ideas
en orden para poder llegar a comprenderlo hacia dónde quiero llegar. Ahora llegaríamos a Romanos 11:36, porque claro, nosotros decimos, evidentemente, que Jesucristo es el agente intermedio, se le pone la preposición griega dia más genitivo. Por lo tanto, Jesucristo es el medio que Dios usó para crear los sistemas, para crearlo todo. Incluso, como dice Hebreos, Dios, por medio de su Hijo, al igual que por medio de los profetas, nos ha hablado, ¿no? Entonces, llegaríamos a Romanos 11:36. Aquí es donde Franklin estaba diciendo, bueno, pon tus Biblias, a ver si pone por medio. Ellos no lo traducen así y va a tener una explicación bastante clara. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, hablando de Dios el Padre. Claro, aquí viene la preposición griega dia más genitivo, que sería por medio de Él. Hay otro texto que también viene de la misma manera aplicada al Padre, que sería Hebreos 2:10, que dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, ¿no? Bueno, lo cierto es que la explicación y la respuesta rápida y contundente a este tipo de personas simplemente es mencionarles que hay dos preposiciones en los dos textos antes de la preposición griega dia más genitivo. En Romanos 11:36, yo le hubiera, porque él decía, bueno, venga, contéstame esto, que yo te hubiera preguntado, bueno, ¿cuál es la primera preposición que aparece en Romanos 11:36? Procedente de él, la preposición griega ek. Si ya procede y luego se usa la preposición griega dia más genitivo, no se puede traducir por medio, porque te está diciendo desde el principio que procede, que de él procede, por lo tanto no puede ser el medio. Y luego cuando vemos, por ejemplo, abajo, vemos dos preposiciones días, una que estaría en acusativo, la primera, y la segunda que sería la preposición griega dia más genitivo. Bueno, vamos a seguir viendo, para empezar a comprenderlo todo un poco mejor, el texto de 1 Corintios 8:6, y aquí dice, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Se le aplica la preposición griega ek, de donde proceden todas las cosas. Y luego dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y viene la preposición griega dia más genitivo. Del Padre proceden todas las cosas, lo dice el apóstol Pablo. No se le puede aplicar otra preposición porque Pablo dice que de él proceden todas las cosas. Si de Jesucristo procedieran todas las cosas, en este texto que hubiera puesto el apóstol Pablo, porque nosotros tenemos un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de donde proceden todas las cosas, pero no lo pone. Pone al Padre la preposición ek, de donde proceden, y al Hijo el intermediario. Solo con 1 Corintios 8:6 se entiende el contexto de todos los demás textos. Por ejemplo, cuando vamos a la preposición dia más acusativo, también aparecería, por ejemplo, en Apocalipsis 4:11, que dice, digno eres tú, Jehová, nuestro Dios mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y a causa, ahí viene la preposición dia más acusativo, indica causa y origen de tu voluntad, existieron y fueron creadas. Bueno, es simplemente vergonzoso como la Reina Valera del 60, en Apocalipsis 4:11, no ponen ni la preposición dia más acusativo, simplemente la borran y ponen otra cosa totalmente diferente, saltándose, que como lo podéis ver, en el griego sí viene. Simplemente traducen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Sin embargo, tenían que haber traducido la preposición griega dia más acusativo a causa, ¿no? De hecho, pues este texto también aparece en Juan 6:57, donde la Reina Valera lo va a volver a ocultar, son tramposos, son trinitarios, son delincuentes, y dice, así como me envió el Padre viviente y yo vivo a causa, preposición dia más acusativo, indicando causa, origen de algo del Padre, ¿no? Y la Reina Valera del 60, como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Bueno, ellos traducen por él, pero no es por él, es a causa del Padre. Por lo tanto, ¿qué tenemos del Padre? Procedencia y causa. No puede ser agente intermedio. Por lo tanto, causa eficiente si es a Jehová en Romanos 11:36. Jesús no es causa ni procedencia, solo puede ser agente intermedio.
¿Por qué? Porque no hemos visto en ningún texto que a Jesucristo se le aplique la preposición ek o la preposición día más acusativo que hubieran indicado que de Jesucristo proceden las cosas. De él proceden o sería la causa. Pero a Jesucristo solo se le aplica la preposición griega día más genitivo. Un solo Dios el Padre donde proceden todas las cosas y un solo Señor Jesucristo que es el medio que Dios usó. Por lo tanto, cuando empezamos a analizar este tipo de falacias que ha usado este tipo de persona, el Quasimodo, pues te das cuenta de que simplemente han montado un muñeco de paja. Y se cogen y dicen, bueno, es que en Román no lo podéis contestar ningún testigo de Jehová. No, perdona. Te puedes ir, por ejemplo, a Wallace, y Wallace lo explica bastante bien con este tipo de falacia, ¿no? Si te está diciendo el texto de antemano dos preposiciones en los dos textos clave, que es lo único que podéis intentar mutilar y falsificar, como vuestro Dios y Padre Satanás. Bueno, pues ahora resulta que primero aparece la preposición griega ek en un texto, en Romanos 11:36, de donde proceden, por lo tanto, la siguiente preposición, aunque sea en la preposición día más genitivo, no se puede traducir por medio. De hecho, las Biblias trinitarias no suelen hacerlo. Simplemente se agarran ahí los tramposos, los sucios, que intentan buscar fuera de la Biblia que Jesucristo, de alguna u otra manera, de él procedan todas las cosas. Pero cuando analizamos las preposiciones en griego, ¿qué nos damos cuenta? De que no podéis agarraros a nada. Qué pena, ¿no? Qué triste que haya personas como este, que evidentemente son culpables de derramamiento de sangre porque están mintiendo. Bueno, en este caso es un ignorante, ni lo sabrá, pero otros sí lo saben. Traernos la preposición ek o la preposición día más acusativo aplicada a Jesús. Y desde ahí empezamos a hablar. Si aparecen dos textos, la preposición día más genitivo, el contexto lo marca. En este caso, si del Padre procede o el Padre es la causa, lógicamente no se puede aplicar la preposición griega día más genitivo. Bueno, cuando vamos, por ejemplo, y aquí es lo que quería comentaros, a la preposición en Colosenses 1:16, te dice porque en él, y aquí es cuando muchos te dicen no, porque esto no es instrumental, esto indica que en él, que como que él es la causa o de él procede el poder. Bueno, es mentira. Por ejemplo, tendríamos Hebreos 1:1, donde aparecen varias veces la preposición en para decir que Dios por medio de los profetas o por medio de Cristo habló y transmitió lo que Dios quería decir, ¿no? Por lo tanto, como dice, por ejemplo, la Biblia de estudio de Matthew Henry, revisión revisada de Colosenses 1:16, la nota 23, dice por medio de él, como agente intermedio y sustentante, Cristo puede considerarse en cierto sentido instrumento de la conservación de los seres en su existencia en cuanto es el mediador. Por lo tanto, pues bueno, vemos claramente que incluso pues este tipo de escritos de la cristiandad evangélica, bueno, pues nos viene a mostrar que sí, que esa preposición es instrumental y se puede aplicar, y de hecho hay en otros textos. Bueno, cuando seguimos analizando, y con esto acabamos un poquito, por ejemplo, en Mateo 1:22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, ¿no? Bueno, aquí el Señor fue la fuente del mensaje y habló por medio, por eso se usa la preposición día, agente intermedio, que fue el profeta, ¿no? Y luego dice, si os fijáis, por ejemplo, cuando pone jupó, que es por, aquí es jupó más genitivo, que denota agente final, y se usa en contraste con preposición griega día más genitivo. Los profetas fueron agentes intermediarios, pero nunca agentes finales. Y cuando se comprueba este tipo de preposición, griega día más genitivo, el agente, el intermediario, en este caso el profeta, luego vemos que cuando, por ejemplo, se usa el jupó más genitivo, denota agente final en contraste con lo otro. Por lo tanto, ¿qué vemos claramente? Es que no tienen por dónde salir. No tienen por dónde salir. Simplemente controlando esto, las preposiciones, este tipo de falacias que montan, este tipo de circos que ha montado Quasimodo, no, al final se le cae. ¿Por qué? Porque es cierto que hay dos textos en la Biblia donde se le aplica la preposición griega día más genitivo al Padre. El tema es, porque viene el genitivo, el tema es que
viene precedido de dos preposiciones. En este caso, la preposición ek, de donde procede el movimiento o la acción, y la preposición dia más acusativo, que es la causa. Y ninguna de las dos se le aplica a Jesucristo y solo al Padre. Mundo trinitario. Si tenéis un poco de vergüenza, que yo creo que no la tenéis, porque no, evidentemente defendéis una mentira, ¿por qué no se le aplica la preposición griega ek, de donde procede el poder, o la preposición griega dia más acusativo, la causa, a vuestro Dios trino? Porque solo al Padre. Ya no solo a Jesús ni al Espíritu Santo, ya da igual. ¿Por qué no se le aplica a vuestro Dios de tres cabezas este tipo de preposiciones? ¿Por qué solo al Padre? ¿Será porque Pablo dijo en una declaración de fe, nosotros tenemos un solo Dios, el Padre? ¿Será por eso de donde procede todo? O sea, vosotros tenéis un solo ser, donde habitan tres personas, uno de ellos hará con carne, y dentro de ese ser hay uno que es de donde procede el poder. Claro, aquí es cuando este tipo de personas pues montan estos muñecos de paja, pero sin embargo se les ha olvidado contestar ciertas cosas. Por ejemplo, ahora dice, no, es que como al Padre y al Hijo se le pone la preposición griega dia más genitivo, pues ni en un lado ni en el otro. Ya, pero entonces, ¿para qué las otras preposiciones? ¿Para qué? Es como que, bueno, ahí está, pero que a Jesús se le pone la preposición, pero él no es el medio. Ya, pero tenemos 1 Corintios 8:6 que te dice de dónde procede y quién es el medio. ¿O qué quiere decirnos 1 Corintios 8:6? A ver, cuando dice que es el medio, ¿a qué se refiere? O sea, el apóstol Pablo en su cabeza está diciendo del Padre proceden todas las cosas y usa la preposición griega ek, para luego decir que la preposición griega dia más genitivo que se le aplica a Jesús es la misma preposición que la preposición ek. Pablo pensaba que estaba de la cabeza, alguna cosa así, como el mundo evangélico o trinitario o los trinitarios en líneas generales. Evidentemente no. Pablo sabía lo que estaba diciendo. Y la Biblia, cuando la vemos en su contexto, tenemos que ir analizándola. Y si hay una preposición, en este caso aplicada al Padre, lógicamente las preposiciones que aparecen antes en el texto, curiosamente en esos dos textos, te indican que si ya es de donde procede o es la causa, no puede ser el medio. Pero claro, estas personas, ¿qué pasa? Buscan, como decía Ireneo de León, desesperadamente y de manera corrupta un Dios fuera del Padre. No os dejéis engañar por este tipo de personas. No tienen la verdad, por mucho que la quieran buscar. Y van a pagarlo. Y al final, el que se quiera engañar, que se engañe. Pero es sorprendente este tipo de personas que montan estos shows. Luego dando voces, gritando. No saben ni lo que es la palabra primogénito. Diciendo que por qué no viene Tixen. ¿Os acordáis que hice un vídeo? Que por qué no viene Tixen, dice. Claro, es que ahí el apóstol Pablo está usando una metáfora. Y en la metáfora está diciendo que Jesucristo es el primer nacido de la creación. Vamos a ver una cosa. ¿Cómo contestaríais, trinitarios? No, es que él es el más importante, el que tiene la supremacía sobre lo creado. Claro, yo te contestaría, venga, vale, es el más importante sobre lo creado, no pasa nada. Sin embargo, por ejemplo, dice la Biblia que José era el hermano más preeminente de sus hermanos. Y se le llama el primogénito. Sin embargo, no era el primogénito. Pero José formaba parte del grupo. Y Jesús forma parte del grupo de Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Es el primogénito del grupo de la creación. Ahora la cuestión sería, ¿cómo puede ser que haya un solo Dios de tres personas y uno de ellos sea el más importante sobre la creación? ¿El Padre y el Espíritu Santo no son los más importantes sobre la creación? ¿Solo Jesucristo? O sea, tu Dios trino de tres cabezas, ese único ser, ¿no es lo más importante sobre la creación? El apóstol Pablo, ¿qué pasa? Que no sabía lo que era la Trinidad. No entendía que la primera persona es el Padre, la segunda persona es el Hijo y la tercera persona es el Espíritu Santo, que solo le aplica la supremacía, lo más importante en Colosenses al Hijo y no a los demás, o al Dios trino, que era lo lógico, ¿no? Esto derrumba totalmente ese tipo de argumentos falaces. Luego incluso me llamaba la atención porque le dice a Franklin que si sabe de qué habla el libro de Colosenses. Yo te digo que tú no sabes de qué habla el libro de Colosenses. Estoy seguro que no sabes ni por qué se escribió. De hecho, cuando empieza a decir, porque se ha inventado una historia sorprendente, cuando dice que no se dejen engañar por falsas filosofías
el mundo gnóstico, ¿vale? El mundo gnóstico estaba enseñando que Jesucristo ni era 100% humano, ni era 100% Dios, era como una mezcla, como hoy el 100% humano y 100% Dios, pero al revés. Y Pablo dice, no os dejéis engañar por estos que no creen que Jesucristo vino en la carne. No os dejéis engañar por este tipo de personas. ¿Por qué? Porque en Jesucristo está toda la cualidad divina. Ya te dicen ellos, mirad, en Dios, en Jesucristo está toda la cualidad divina. Por lo tanto, es Dios, en él estaba. Ya, pero es que te lo ha explicado en el capítulo 1, 19 y 20. Donde te dice que Dios quiso que en Jesucristo estuviera toda la cualidad divina, todo lo necesario para reunir consigo mismo las cosas en los cielos y las cosas en la tierra. Por lo tanto, esta persona no sabe de qué habla Colosenses. Es triste, pero bueno, simplemente es un pobre ignorante. Esperemos que, bueno, esta persona pues que desaparezca lo antes posible. Es un obsesionado con los testigos de Jehová y desde luego, bueno, incluso a un hermano, a Omar Meza, le llegó a decir que Satanás adoraba a Jehová, porque claro, cuando lo cogen y los arrinconan, pues tienen que salir con cualquier tipo de estupidez. Por lo tanto, si alguien os viene y os dice, Hebreos 2:10 o Romanos 11:36, que se le aplica la preposición griega dia más genitivo, que es el medio, el agente intermedio, que es Jesucristo, al Padre para decirte que Jesucristo no lo es, dile, estás mintiendo. ¿Por qué? Simplemente, sin entrar en más historias, hay dos preposiciones en esos textos que solo las tiene el Padre, solo aplica al Padre en toda la Biblia, y en los dos casos invalida, y de hecho hay eruditos que lo dicen como Wallace, que lógicamente se tenga que traducir por medio, porque ya te está diciendo que es de donde procede el movimiento o acción o la causa. Por lo tanto, es imposible que estas personas vengan a usar este tipo de argumentos que ya se les ha demostrado, pero hay personas que todavía tienen un poquito más de retraso y siguen, otros te vienen con Juan 1:1, otro tipo de argumentos. Pero bueno, estamos hablando de una persona que dijo en un vídeo que me hizo que todo lo que se hace es porque preexiste. Si a ti te han hecho tu casa, ya preexistía. Si hoy has hecho la comida ya preexistía. Ese es el tipo de argumentos que tiene nuestro amigo Quasimodo. Pues nada, espero que el que haya visto el vídeo, pues que le sea de utilidad.